En este video escucharás una historia para aprender español. Luego verás unas preguntas para evaluar el entendimiento que tuviste de la historia. Y al final del video habrá una serie de palabras o frases de la historia que puede que no sepas. Para ver la traducción del video a tu idioma, presiona en la sección de los subtítulos en YouTube y selecciona tu idioma. Así podrás ver los subtítulos en español y el de tu idioma al mismo tiempo. Si no quieres que esto suceda, desactívalos y solo verás los subtítulos en español. Antes de ver la historia, por favor, suscríbete. Ana es una chica muy simpática y divertida. Le gusta mucho pasar tiempo con sus amigos, especialmente con su mejor amiga, Laura. Laura y Ana se conocen desde hace muchos años y comparten muchas cosas en común. Les gusta ir al cine, leer libros, escuchar música y hacer deporte. Un día, Ana se da cuenta de que el cumpleaños de Laura es la semana que viene. Ana quiere hacer algo especial para su amiga, algo que nunca olvide. Se le ocurre una idea: organizarle una fiesta sorpresa. Ana piensa que a Laura le va a encantar la idea, porque le gustan las sorpresas y las fiestas. Ana empieza a planear la fiesta con mucho entusiasmo. Lo primero que hace es hacer una lista de invitados. Ana sabe que Laura tiene muchos amigos, pero no quiere invitar a demasiada gente porque quiere que sea una fiesta íntima y familiar. Ana decide invitar a los amigos más cercanos de Laura, unos 10 en total. También invita a los padres y al hermano de Laura, que son muy buenos con Ana. Lo segundo que hace Ana es buscar un lugar para la fiesta. Ana piensa que lo mejor es hacer la fiesta en su casa, porque es grande y tiene un jardín bonito. Ana habla con sus padres y les pide permiso para usar la casa. Sus padres aceptan, porque saben que Ana es responsable y que Laura es una buena amiga. Ana les agradece mucho y les dice que va a hacer una fiesta tranquila y divertida. Lo tercero que hace Ana es comprar la comida y la bebida para la fiesta. Ana sabe que a Laura le gusta la comida sana y variada, así que compra fruta, verdura, queso, jamón, pan, pastel y helado. También compra refrescos, agua y zumos. Ana no compra alcohol, porque sabe que a Laura no le gusta beber y que es menor de edad. Lo cuarto que hace Ana es decorar la casa para la fiesta. Ana compra globos, serpentinas, confeti y carteles. Ana infla los globos y los cuelga por toda la casa. También pega las serpentinas y el confeti en las paredes y el techo. Ana hace un cartel grande que dice "Feliz cumpleaños, Laura" y lo pone en la puerta de entrada. Ana también prepara una mesa con la comida y la bebida, y pone un mantel y unos platos bonitos. Ana piensa que la casa ha quedado muy bonita y festiva. Lo quinto que hace Ana es llamar a los invitados y confirmar su asistencia. Ana les dice a todos que la fiesta es una sorpresa y que no le digan nada a Laura. Ana les dice que la fiesta es el sábado por la tarde, a las 6, y que vengan a su casa. Ana les dice que se escondan en el jardín cuando lleguen, y que esperen a que Laura entre en la casa. Ana les dice que cuando Laura entre, salgan todos y le griten "y sorpresa". Ana les dice que va a ser una fiesta muy divertida y que Laura se va a poner muy contenta. Ana ya tiene todo listo para la fiesta. Solo le falta un detalle: el regalo. Ana quiere darle a Laura algo especial, algo que le recuerde su amistad. Ana piensa en qué le puede regalar a Laura. Ana recuerda que a Laura le gusta mucho la fotografía, y se le ocurre una idea: hacerle un álbum de fotos con sus mejores momentos juntas. Ana busca en su ordenador y en su móvil las fotos más bonitas que tiene con Laura. Ana selecciona unas 50 fotos y las imprime. Ana compra un álbum vacío y pega las fotos en las páginas. Ana escribe unos comentarios debajo de cada foto, recordando las anécdotas y los sentimientos que compartieron. Ana cierra el álbum y le pone un lazo. Ana piensa que es el regalo perfecto para Laura. Ana está muy nerviosa y emocionada. Mañana es el día de la fiesta. Ana espera que todo salga bien y que Laura se sorprenda y se alegre. Ana quiere que sea el mejor cumpleaños de Laura. Ana quiere que Laura sepa lo mucho que la quiere y lo importante que es para ella. Ana quiere que Laura sea feliz. Es sábado por la tarde.
Ana está en su casa, esperando a que lleguen los invitados. Ana ha preparado todo para la fiesta, la comida, la bebida, la música, el regalo y la sorpresa. Ana está muy contenta y nerviosa. Ana mira el reloj y ve que son las 5:30. Ana llama a Laura por teléfono y le dice que quiere verla. Ana le dice que tiene algo importante que contarle y que venga a su casa. Ana le dice que se dé prisa, que no puede esperar más. Laura está en su casa, aburrida. Laura no sabe que hoy es su cumpleaños. Laura se ha olvidado de su cumpleaños, porque está muy ocupada con el colegio y los deberes. Laura no tiene planes para hoy. Solo estudiar y ver la tele. Laura escucha el teléfono y ve que es Ana. Laura contesta y escucha a Ana muy emocionada. Laura se sorprende y se alegra de oír a su amiga. Laura le pregunta a Ana qué le pasa y qué quiere contarle. Ana le dice que es un secreto y que tiene que venir a su casa. Laura le dice que vale, que va para allá. Laura se viste y sale de su casa. Laura camina hasta la casa de Ana, que está cerca. Laura piensa en qué le querrá contar Ana. Laura se imagina muchas cosas, que se ha enamorado, que se va de viaje, que ha ganado un premio. Laura está muy curiosa y ansiosa. Laura llega a la casa de Ana y toca el timbre. Ana abre la puerta y le sonríe. Ana le dice a Laura que pase, que tiene una sorpresa para ella. Laura entra en la casa y ve que está todo decorado con globos, serpentinas, confeti y carteles. Laura se queda boquiabierta y no entiende nada. Ana le dice a Laura que mire el cartel de la puerta. Laura mira y lee feliz cumpleaños, Laura. Laura se da cuenta de que hoy es su cumpleaños y se pone roja. Ana le dice a Laura que feliz cumpleaños y que le ha preparado una fiesta sorpresa. Ana le dice a Laura que la siga al jardín, que hay más sorpresas. Laura sigue a Ana al jardín y ve que hay mucha gente escondida detrás de los árboles y las flores. Laura reconoce a sus amigos, a sus padres y a su hermano. Laura no se lo puede creer. Ana le dice a Laura que se prepare, que va a contar hasta 3. Ana cuenta 1, 2, 3 y todos los invitados salen de sus escondites y le gritan a Laura y sorpresa. Laura se asusta y se emociona. Laura no sabe qué decir ni qué hacer. Laura se echa a llorar de alegría y abraza a Ana. Ana le dice a Laura que no llore, que se alegre, que es su día. Ana le dice a Laura que le ha organizado la fiesta con mucho cariño y que espera que le guste. Laura le dice a Ana que le encanta, que es la mejor fiesta de su vida. Laura le dice a Ana que es la mejor amiga del mundo y que la quiere mucho. Ana le dice a Laura que ella también la quiere y que son amigas para siempre. Laura se seca las lágrimas y saluda a los invitados. Laura les da las gracias a todos por venir y por la sorpresa. Los invitados le dicen a Laura que feliz cumpleaños y que se lo merece. Los invitados le dan regalos a Laura. Laura los abre y se alegra de todo lo que recibe: libros, discos, ropa, joyas, perfumes. Laura les dice a los invitados que son muy generosos y que le gustan mucho sus regalos. Ana le dice a Laura que espere, que ella tiene un regalo especial para ella. Ana le da a Laura el álbum de fotos que ha hecho. Laura lo abre y ve las fotos de sus mejores momentos con Ana. Laura se emociona otra vez y le dice a Ana que es el regalo más bonito que ha recibido. Ana le dice a Laura que le ha hecho el álbum con mucho amor y que quiere que lo guarde como un tesoro. Laura le dice a Ana que lo va a guardar como un tesoro y que lo va a mirar siempre que quiera recordar su amistad. Ana le dice a Laura que ya basta de llorar y de hablar, que hay que celebrar. Ana le dice a Laura que venga con ella, que hay más cosas para disfrutar. Ana le enseña a Laura la mesa con la comida y la bebida. Ana le dice a Laura que coma y beba lo que quiera, que hay de todo. Laura ve la comida y la bebida y se le hace la boca agua. Laura ve que hay fruta, verdura, queso, jamón, pan, pastel y helado. Laura ve que hay refrescos, agua y zumos. Laura le dice a Ana que ha comprado todo lo que le gusta y que tiene muy buena pinta. Ana le dice a Laura que se sirva, que es su cumpleaños y que puede hacer lo que quiera. Laura se sirve un plato con comida y una copa con bebida.
Laura empieza a comer y a beber y se deleita con los sabores. Laura le dice a Ana que está todo muy rico y que le felicite al cocinero. Ana le dice a Laura que ella ha comprado la comida y que sus padres han ayudado a prepararla. Ana le dice a Laura que le agradezca a sus padres, que son muy amables. Laura le agradece a los padres de Ana y les dice que son muy buenos. Ana le dice a Laura que hay más cosas para divertirse. Ana le dice a Laura que venga con ella, que hay música y baile. Ana le lleva a Laura al salón, donde hay un equipo de música y un espacio para bailar. Ana le dice a Laura que ponga la música que le guste, que hay muchos discos. Laura ve los discos y elige uno de su cantante favorito. Laura pone el disco y empieza a sonar una canción que le encanta. Laura se anima y empieza a bailar. Ana se une a ella y bailan juntas. Los invitados también se unen y bailan con ellas. Laura se siente muy feliz y se olvida de todo. Laura solo piensa en la música, el baile y la fiesta. Laura le dice a Ana que se lo está pasando muy bien y que le gusta mucho la música. Ana le dice a Laura que se alegre, que la fiesta es para ella y que disfrute. Ana le dice a Laura que baile, que cante, que ría, que viva. La fiesta sigue y Laura se divierte mucho. Laura come, bebe, baila, canta, ríe y habla con sus amigos y su familia. Laura se siente muy querida y agradecida. Laura se siente muy feliz y afortunada. Laura piensa que este es el mejor cumpleaños de su vida. Laura piensa que Ana es la mejor amiga de su vida. Laura piensa que la vida es maravillosa. Ahora haré unas preguntas para ver si entendiste la historia. Para ver cuál es la respuesta correcta. Escribe en los comentarios tus respuestas y las corregiré yo mismo. Pregunta 1. ¿Qué le gusta hacer a Ana con su mejor amiga, Laura? Opción A. Ir de compras. Opción B. Ir al cine, leer libros, escuchar música y hacer deporte. Opción C. Jugar videojuegos. Pregunta 2. ¿Cuál es el regalo especial que Ana prepara para Laura? Opción A. Un libro. Opción B. Un álbum de fotos con sus mejores momentos juntas. Opción C. Un teléfono nuevo. Pregunta 3. ¿Por qué Laura no recordaba que era su cumpleaños al principio de la historia? Opción A. Porque no le importa celebrar su cumpleaños. Opción B. Porque estaba muy ocupada con el colegio y los deberes. Opción C. Porque estaba enferma. Pregunta 4. ¿Qué tipo de comida y bebida prepara Ana para la fiesta de Laura? Opción A. Comida rápida y alcohol. Opción B. Comida saludable y variada y bebida sin alcohol. Opción C. Solo postres. Pregunta 5. ¿Qué actividad realiza Laura durante la fiesta que le gusta especialmente? Opción A. Cocinar. Opción B. Bailar. Opción C. Hacer manualidades. Vocabulario que tal vez no sabías. Simpático. En común. Cumpleaños. Ocurrírsele una idea a alguien. Entusiasmo. Íntimo. Pedir permiso. Responsable. Variado. Decorar. Inflar. Globo. Serpentina. Mantel. Invitado. Asistencia. Esconderse. Imprimir. Lazo. Darse prisa. Deberes. Planes. Timbre. Curioso. Reconocer. Echarse a llorar. Generoso. Felicitar. Agradecer. Afortunado. Muchas gracias por ver el video. Dale me gusta y compártelo.